Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Efesios. Hemos podido culminar el capítulo número 4. Hemos podido culminar el capítulo número 4 del libro de Efesios. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5 y queremos hacer como una pequeña pausa. No tanto para resumir, sino para captar este mensaje que viene muy dotado. Aquí en el capítulo 5 comenzando hay una conjunción, por tanto, sed pues, es algo que conecta, estamos conectando toda la enseñanza que hemos estado estudiando todo este tiempo, la estamos conectando con otros comandos de parte del Señor. Es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso aproximadamente 2000 años atrás, y es el Espíritu Santo hablando a la iglesia de Éfeso hace 2000 años atrás, y es el Espíritu Santo hablándonos hoy y todo este tiempo que ha pasado también a todos aquellos que Dios ha abierto los oídos para escuchar. Hoy vamos a estar estudiando la parte 2 de este tema de principios de nueva vida. Principios de nueva vida. Y vamos a estar viendo 2 resultados de principios de nueva vida. Su boletín va a estar muy sencillo en el sentido de cómo vamos a seguir, cómo vamos a desarrollar esta charla, esta clase, pero es muy profundo y por eso quise dejarlo abierto. Entonces, vamos a leerlo, capítulo 5, versículos 1 y 2, y ya entonces podemos entrar, y quiero abrir a preguntas y comentarios. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, vemos 2 versículos con 2 imperativos. Imperativos son comandos, son verbos que demandan una acción. El primero es ser, de hacerse. Como cuando le dice a alguien, sé prudente cuando estés en una conversación, sé prudente. Y andar. Y hemos hablado acerca de andar. ¿Qué conectamos cuando escuchamos la palabra andar en la Biblia? Actuar. Ok. Entonces, ¿cómo nos conducimos? Según vamos andando, así es según es nuestro caminar, así es nuestra conducta. Entonces, estamos hablando de ser y de conducirnos. Cómo somos y cómo nos conducimos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios. El cristiano no tiene llamado o propósito más grande que no sea el de imitar a Dios. Esa es la demanda de la ley: sé santo como Él es santo. Y ya hemos cubierto bastante este tema, lo hemos expandido bastante. Somos llamados a la santidad. Por ende, nuestra forma de imitar es imitar a Dios, es imitar a la persona que Él envió, a Dios. Nadie jamás le ha visto. Hemos visto a su Hijo,
hemos respondido al llamado de su Hijo. Y entonces somos imitadores de Dios en la persona que Él envió, a la persona de su Hijo, Jesucristo. Imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el propósito. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad. Y quiero que veamos esto un poquito más. Estamos siendo conformados al modelo del Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen a la cual nosotros hemos sido recreados. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo nace, vive y muere en un madero. Y Él es levantado con poder, resucitado. Su cuerpo es glorificado, transformado. Y esa es la vida que nosotros, que Dios ha depositado en nosotros. ¿Podemos contar con un cuerpo resucitado en el futuro? ¿Sí? ¿Podemos contar con un ser interno regenerado? ¿Entendemos lo que significa regenerado? ¿Ah? ¿Cambiado? Nueva criatura, transformado. ¿Quién hace la regeneración? Dios. ¿Por medio de qué? ¿Ah? ¿Por medio de su Espíritu? Sí. Entonces, todos esos son términos muy importantes para nosotros ver que la demanda de ser imitadores de Dios es una demanda muy alta. Si nosotros nos ponemos a pensar en el Dios de este mundo, por decir así, si nosotros nos ponemos a pensar en el Dios que la gente se ha fabricado en sus mentes, entonces ser imitadores de Dios no está tan difícil. ¿Verdad que no? Entonces, pero cuando nosotros vemos en las Escrituras al Dios Santo, al Dios en el Antiguo Testamento con justicia, haciendo grandes obras y declarando grandes hechos por medio de su justicia, exhibiendo la realidad del juicio de Dios en contra del pecado del hombre. Y decimos, ¡ouch! Isaías tuvo una visión y vio al Señor sentado en su trono. ¿Y qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a Isaías? ¿Se acuerdan? No, se quedó completamente atónito, completamente espantado. Juan el apóstol, cuando ve al Señor en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, ¿qué le sucedió? Al suelo. El mismo Pedro, cuando pudo presenciar uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, apártate de mí, que yo soy pecador. ¿Dónde estaba Pedro? En el suelo, tirado, postrado. Los mismos discípulos que fueron con Jesús al monte de transfiguración, cuando Jesucristo reveló su gloria saliendo de su cuerpo, estaban tirados en el suelo. Entonces, ya cuando empezamos a mirar de esa manera, que
todavía es un océano eso, para mirarlo grandemente, profundamente, empezamos a decir, wow, pues entonces no es cosa tan fácil. Ser imitadores del Dios de las Escrituras no es cosa fácil. Entonces, ¿cuál es la confusión que hay en esta tierra, en este mundo acerca de este tema? Que un ser humano se considera cristiano, tenga en sus planes imitar a Jesús sin haber sido hecho hijo de Dios. Y ese es el asunto aquí. Dice, ser imitadores como hijos amados. Ay. Imitadores como hijos amados. Entonces, podemos ser imitadores de Dios porque hay una relación aquí. No solamente Dios ha regenerado al ser humano, no solamente lo ha trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz del Hijo de Dios, no solamente ha perdonado sus pecados y lo ha limpiado de toda su maldad desde ahora y para siempre, sino que lo ha hecho hijo. Y al hacerlo hijo, lo ha hecho acepto delante de Dios. ¿Qué significa esto? Al final de los días, en el día del juicio, ¿qué significa esto? Quiero interactuar con ustedes. Que el Señor nos haya hecho aceptos y en el día de juicio eso tiene un resultado muy grande. En el día del juicio, como Él nos ha aceptado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pienso yo que Él no va a ver más el hombre viejo que había. Va a ver el hombre redimido, el ser redimido por Jesucristo. Okay. Entonces no va a haber ninguna mancha en él, Okay. ninguna falta. Claro. Romanos 8:1. Por tanto, una conjunción muy grandísima. Después de explicar el Evangelio una y otra forma, el apóstol Pablo entonces hace una conjunción, llega a una conclusión. Por tanto, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No, Romanos 8:1. Hay que buscarlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Sí. Ese que dice la hermana Elena está en Juan, es relacionado también. Entonces, Romanos 8:1, ya no hay más condenación. Entonces, para el día de juicio, el día del Señor es el día de juicio. Si usted y yo hemos sido aceptos delante del Señor, si nosotros, hijos amados, somos imitadores. ¿Cómo sabemos si somos hijos? Si somos imitadores de Dios. Y por eso es muy importante que encajemos en los parámetros establecidos por Dios. Dios ha establecido que si nosotros hemos sido nueva criatura, si hemos sido hechos nueva criatura, entonces va a haber una inclinación hacia ser imitadores de Dios. Ya estamos hablando de una naturaleza. Ya estamos hablando de una estructura que el ser humano
normal, por decirlo así, o el ser humano en general, no lo tiene. Para él o ella es locura, es un enredo. ¿Cómo que un ser humano puede ser imitador de Dios? Tiene que tener la naturaleza de Dios, tiene que ser nacido de nuevo, tiene que haber sido regenerado, tiene que haber sido Dios quitado su corazón de piedra, un corazón que no oye, un corazón que está muerto en sus vicios y pecados, lo quita y luego pone un corazón de carne, Ezequiel 36, y levanta su espíritu, pone Dios su Espíritu Santo en esa persona para que camine dentro de sus estatutos. Finalmente, todo creyente que viva en la tierra más de un día, después de haber sido creyente, va a ir caminando hacia ser un imitador de Dios. Preguntas, hermano. Hermano, todo el mundo de alguna forma imita a Dios, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que ellos no han transformado su carne en la pecadora y vivir en espíritu, Sí. ¿verdad? Porque la mayoría de gente dice que, o creen, más bien dicho, que haciendo cosas buenas obras, ellos están siendo perdonados, ¿verdad? Entonces muchas personas, Sí. por eso es que hacen cosas buenas. Sí. Porque se les ha enseñado que si yo hago cosas buenas, pues Dios va a tener compasión de mí y al momento que yo muera, pues yo sé a dónde voy, ¿verdad? Supuestamente. Pero ellos no han transformado su carne. Porque ahí dice, los que no andan conforme a la carne, Sí. más conforme al Espíritu. Aquí hay un cambio de naturaleza. Cambio de naturaleza. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona ha sido cambiada en su naturaleza? Cuando su cuerpo se mantiene igual, incluso se envejece y ya luego se enferma y ya luego muere. ¿Cómo sabemos que una persona ha tenido un cambio de naturaleza? Y es lo que va el hermano en su comentario. Bueno, ahorita oímos el testimonio del hermano. Él dice que él antes no hacía eso, él aprendió eso, lo puso en práctica. Entonces quiere decir que hubo un cambio dentro de él. Él, en vez de responder con una grosería o algo, él fue y hizo lo contrario. Sí. Entonces creo yo ese es el cambio de naturaleza en cada uno de nosotros, que ya no, cuando nos enojábamos tan rápido, ahora no lo hacemos. Sí. Ahora respiramos, lo pensamos antes de hablar y responder a algo. Sí, amén. Y esa es la parte que nosotros debemos entender. Somos o ser y andar. Esos son los dos verbos que tenemos en nuestra lectura hoy, en nuestro estudio hoy. Ser y andar. Ser habla de una naturaleza. Sé de estos. Sé de esta forma. Y andar entonces nos encamina a conducirnos de la manera de acuerdo a lo que somos. Entonces, en forma de resumen, cuando el apóstol viene hablando en Efesios 4 y nos está diciendo ya no viváis como viven los del mundo, que viven en su fornicación, que viven en sus placeres, que viven en su forma, sino vive como la palabra de Dios nos describe, vivamos según de una forma benigna, de una forma buena, de una forma que dé fruto, de una forma que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver una diferencia en la naturaleza. Lo que quiero hacer ahora es un paréntesis. Confundimos muchísimo la idea de buenas obras con una persona transformada. Y no necesariamente una persona que hace buenas obras es una persona transformada.
¿Es una persona que quiere cambiar? Sí. ¿Y que debe de cambiar? Sí. Y no hay malo que haga cosas buenas. Donde está su corazón es que haciendo esas cosas buenas es que va a ganar el favor de Dios. Entonces hago la pregunta yo, ¿podemos nosotros ganar el favor de Dios? ¿Cómo? Ok. Por ejemplo, ya una vida transformada, una vida del cambio de la naturaleza, es cuando se refleja por medio del testimonio a las personas que nos rodean. Y esa es una manera bien palpable de que el Señor ha cambiado nuestra vida, cuando estamos dando un buen testimonio. Sí. Sí, la idea del buen testimonio es un fruto, un fruto. Entonces el árbol tiene un buen fruto. Se puede ver el buen fruto, se puede ver que es un árbol. Es un árbol, es un árbol que de buena naturaleza. Si el fruto se ve decaído, si cuando lo pruebas sabe malo, si el fruto está podrido, entonces sabemos que el árbol está mal. Pero también vemos que la Biblia, en los evangelios, muchos mencionan de cuando los fariseos hacían todo en público para que creyera, para que la gente creyera que ellos estaban. Y la misma Biblia nos dice que no hagamos eso. Exactamente. Que todo lo que hagamos lo hagamos en privado con el Señor. Sí. Y de eso es que yo pienso que emanaría nuestro cambio hacia otras personas sin tener que nosotros llenarnos la boca diciendo yo soy bla bla bla. Sí, sí. Especialmente esta palabrita aquí. Tu pregunta de si podemos ganar. Ajá. La palabra clave es ganar. Sí. No, eso no. Podríamos hacer cientos y miles de cosas buenas y así mereceríamos. Exacto. Tener lo que Dios ha prometido para su vida. Exacto. Eso es lo que se llama cumplir. Nosotros estamos muy influenciados, y digo nosotros en una forma general, estamos muy influenciados con la idea de cumplir. Entonces cumplimos, y si vamos cumpliendo bien, van pasando los días y nos sentimos bien, ¿qué hacemos? Venimos delante de Dios y nos presentamos delante de Dios y hasta una oración hacemos con gozo, alegría. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de cumplir? Se acabó todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenemos o nos creemos que no somos dignos de venir delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hemos cumplido. Y entonces esa idea de cumplir es la idea de ganar la gracia de Dios. Cuando nosotros pensamos así, estamos bajando el estándar de Dios. Estamos diciendo que nosotros podemos cumplir el estándar de Dios. Y no estamos entendiendo que nosotros no podemos cumplir el estándar de Dios, sino que hubo uno que sí lo pudo cumplir, y este uno lo cumplió a tal manera, a tal altura, a tal suficiencia, tal suficiente, que Él lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces ahí es donde quedamos sellados, ahí es donde quedamos garantizados, ahí es donde vienen todas estas palabras que nos animan a hacer y a hacer lo que Dios nos ha llamado, a ponernos nuestra vestidura que Dios nos ha llamado a hacer
hijos de Él, entonces imitadores de Él, y hacer, caminar, conducirnos de acuerdo a la posición que Dios nos ha dado, la posición de haber sido hechos aceptos delante de Él. El día de juicio para el cristiano, el creyente, el que ha sido redimido, el que por el cual Cristo tuvo que ser quebrantado en la cruz, en el día de juicio, Él no tiene que venir con temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera ese temor. Ya no tiene que preguntarse si Dios lo va a reconocer como uno de los suyos o no. Eso pregúnteselo aquí en la tierra si verdaderamente estás imitando a Cristo o no. La persona que es hijo de Dios está garantizado a ser hijo de Dios una vez y para siempre. La pregunta es, ¿quién es hijo de Dios? Y la contesta, si es imitador de Él. Jesucristo lo puso en palabras muy simples. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Lo de tomar la cruz, abarca mucho, pero como que Toma su cruz es la vergüenza de que ahora toda mi familia es de otra religión y ahora yo me voy a identificar como uno que está afuera de esa religión. ¿Qué mejor ejemplo que Pablo? Pablo, por ejemplo, siendo fariseo de lo más alto, y de repente puertas cerradas por todos lados. El mismo Cristo siendo rechazado por su propia gente. Y así sucesivamente, muchísimas formas. Sí, que si me caí de la bicicleta, no es un padecimiento por Cristo. Simplemente me caí de la bicicleta y al menos que haya sido porque iba a hacer una obra misionera y se me canceló todo por culpa de la caída de la bicicleta. Pero si padezco porque me caí de la bicicleta, no tiene nada que ver con los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo son para la persona de Cristo, para presentar a la persona de Cristo, para hacer que su nombre sea enseñado, sea conocido. Entonces, ¿cómo padecemos de otra manera? Padecemos cuando nosotros tomamos nuestros pecados y a veces le tenemos que pedir a Dios, Dios, enséñanos los pecados que no conozco, porque a veces estamos ignorando muchos pecados que no conocemos, que están ahí. A veces tenemos que hablar con otro hermano, otra hermana, que veamos que ese hermano, esa hermana tiene una inclinación de imitar a Dios y podemos preguntarle, ¿ves en mí algo que no enseña el carácter de Cristo? Busquemos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Bueno, la pregunta suya, ¿verdad? Como digo, yo digo que no podemos nosotros ganar el favor porque si no en vano hubiera sido el sacrificio de Jesucristo. Sí, Ya lo hizo todo. claro. Y en eso estamos claros. Lo que necesitamos es caer en la idea de que no se trata de mí, se trata de Él. Y podemos estar cruzando límites de libertinaje en el sentido de sobregracia, de estar abundando tanto en la gracia que olvidamos la santidad de Dios, olvidamos
la justicia de Dios, pero sí somos llamados a presentar que el Evangelio es del Señor y Él lo hizo todo en la cruz. Leemos Romanos 8:29, hermana Seti, por favor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Entonces ahí tenemos el patrón. ¿Cuál es el patrón? El Hijo de Dios. Nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo, somos, no solamente hay varias cosas que suceden aquí, no solamente antes conoció, sino que también predestinó, sino que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto para que Él sea el primero. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y el primero de los hermanos. ¿Su Biblia dice hermanos ahí? Dice el primero de los hermanos. Entonces, esta parte es muy importante. Muy importante, la parte de ser hijos de Dios. Hermanos, ser llamados por Cristo hermano. Y Jesucristo cuando resucitó en el libro de Juan, lo primero que le dijo a las mujeres que estaban ahí en la tumba, vayan a decirle a mis hermanos. Eso es glorioso, que Jesucristo diga en los salmos, Jesucristo habla en los salmos diciendo, voy a ir por mis hermanos. Que Dios haya dado eso es algo majestuoso, maravilloso. Muchas personas toman parte de ese versículo para justificar su vida, porque dice, somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces ahí eso lo toman para decir que todos somos hijos de Dios. Sí. Entonces yo le digo, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero no Sí. todos somos hijos de Dios. Sí, y ahí es donde entramos en la enseñanza que es para la iglesia. La enseñanza para la iglesia es que nosotros hemos sido predestinados, escogidos de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero esta enseñanza no es para todo el mundo. El mundo no conoce el Evangelio. El mundo está destituido de la gloria de Dios y permanece en sus vicios y pecados para siempre. Que Dios haya tenido misericordia de entre los muchos, sacar personas de ahí. Él no tenía que hacer eso. Sacar a personas de ahí, de las llamas del infierno, y decir, tú ahora eres mi hijo. Eso es algo muy tremendo, muy glorioso. Bien, el segundo punto es el amor, andar en amor. Eso yo creo que lo vamos a ver la próxima semana, porque me doy cuenta que hay mucho para ver ahí. Pero sí, lo que quería en este día, traer esa conciencia, esto a nuestra conciencia. Si somos hijos de Dios, vamos a buscar ser imitadores de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, de la persona que Dios ha dado a revelar a su Hijo para que nosotros vivamos según esa nueva naturaleza. Ser y andar. Andemos, hermanos, en esta nueva naturaleza. Pongámonos la ropa de ese nuevo hombre que ha sido creado en Dios para su gloria. Por eso vivimos para su gloria. Así vivamos cada uno de nosotros y busquemos que nuestro diario vivir esté dando este mensaje, esté dando en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Verdaderamente estoy siendo imitador de Dios. Verdaderamente la gente puede ver en mí
el carácter de Cristo siendo formado? ¿O me ven como un arrogante, vanidoso? ¿Me ven como una persona que es indiferente a las cosas de Dios, que no me interesa? ¿Me ven como que tengo a Dios en lo último de la lista de prioridades, como estudiábamos ayer? ¿O me ven como que tengo a Dios en primer lugar? Entonces, regresemos el próximo domingo, hermanos, y vamos a ver esta segunda parte muy especial. Vamos a estar viendo el decálogo, los 10 mandamientos, para que veamos cómo los 10 mandamientos expresan el amor en que debemos estar andando. Oremos en estos momentos. Padre, te damos gracias que nos has bendecido en estos momentos. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu enseñanza. Y te pedimos, Señor, que podamos ser de bendición al uno al otro. Que podamos vivir para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén, amén.